Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Mi nombre es Stephanie García Colín y me siento muy contenta de estar con ustedes. ¿Qué tal, Stephanie? Yo soy Alejandra Valenzuela Senderovich y también estoy muy feliz de acompañarlos en esta ocasión. Es importante recordarles que las medidas de higiene son de gran importancia y debemos mantener acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el uso de cubrebocas, ya que son indispensables para cuidarnos y cuidar de nuestras familias. En esta sesión reflexionarán sobre la importancia de involucrarse y proponer acciones comunitarias para crecer, aprender y desarrollarse en el entorno, mediante un análisis rápido de las necesidades y problemáticas que identifican en su comunidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué pueden hacer para mejorar nuestra comunidad? Pues hoy podremos reflexionar sobre algunas acciones para lograrlo. Tengan a la mano hojas blancas o su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de formación cívica y ética, para anotar todas las ideas y preguntas que les vayan surgiendo en esta sesión de Juntos Hacemos el Cambio. Si tienen discapacidad visual, preparan hojas Layer, punzón y regleta. Inviten a sus familiares a reflexionar y conversar en torno a los problemas que se discutirán. Para introducirlos al tema, es importante que identifiquen los indicadores con los que se mide la pobreza en nuestro país. Para ello, vamos a ver cuál es el procedimiento que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también llamado Coneval, para medirla. ¡Tomen nota! El Coneval es la instancia en México que establece los lineamientos y criterios para medir la pobreza. Esta medición la realiza cada 2 años a nivel nacional y estatal y cada 5 años a nivel municipal a través de la Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos de los Hogares. Los 9 indicadores que sirven para medir la pobreza en México son 1. Ingreso 2. Rezago educativo 3. Acceso a servicios de salud 4. Acceso a la seguridad social 5. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 6. Calidad y espacios de la vivienda 7. Acceso a servicios básicos en la vivienda, agua, drenaje, luz 8. Grado de cohesión social 9. Acceso a carretera pavimentada. Stephanie, ¿para qué nos sirve conocer estos indicadores? Entender los datos que nos dan estos indicadores nos ayudará a comprender diversas problemáticas de orden social derivadas de la pobreza y el deterioro ambiental, que puede o no generarse a partir de ellas. Por ejemplo, el indicador rezago educativo se mide cuando una persona no tiene escolaridad o que tiene 15 años y no ha terminado la secundaria. Vamos a ver la siguiente situación. Te pido, Alejandra, que me digas cómo se relaciona con el indicador rezago educativo. ¿Qué problemáticas pueden originarse de esto? Las mujeres aún presentan niveles de rezago educativo más altos que los hombres, sobre todo si están en condición de pobreza. Sin embargo, es notable la reducción de esta brecha entre grupos de población de 14 a 44 años. Ana y Teresa estudian el 3er grado de secundaria. El sueño de Ana es estudiar medicina. Tere quiere ser bióloga. Al escuchar la primera afirmación, donde se señala que el rezago educativo es más alto en las mujeres, debo confesar que entristeció un poco, porque a pesar de todas las acciones que se han llevado a cabo a favor de las mujeres, todavía hay indicadores que muestran desigualdad. Así es, Alejandra, pero nos da esperanza que en el grupo de la población que nos acompaña en esta sesión, es decir, las y los estudiantes de 3º de secundaria, esta brecha se ha visto disminuida. Pero dime, Alejandra, ¿cuáles serían las problemáticas que pudieran derivarse para Ana y Tere? Bueno, lo que puedo decir es que si viven en situación de pobreza, hay posibilidades de que no cumplan sus sueños, que Ana no estudie medicina y Tere no llegue a ser bióloga. Así es, Alejandra, pero también hay que considerar que el rezago educativo no solo no les permitiría cumplir con sus sueños, sino que podría llevarlas a una serie de obstáculos para su desarrollo integral y que en un futuro no puedan mejorar su calidad de vida.
Además, las problemáticas derivadas por el rezago educativo no solo afectan a quienes no pueden continuar con sus estudios, sino a todos los habitantes del país, porque entre más bajo sea este indicador, se verá reflejado en el crecimiento y desarrollo del país en todos los sentidos. Al mejorar el indicador, la economía mejoraría, habría más fuentes de empleo, se daría apertura a la innovación en las diferentes áreas y la calidad de vida de las personas se vería beneficiada. Entonces, además de conocer los indicadores, todos debemos colaborar para que cada vez sean menores, ya que la pobreza no solo afecta a una persona o grupo, sino a todo el país. Así es, Alejandra. Los indicadores nos ayudan a direccionar las acciones que necesitamos emprender desde nuestro hogar, escuela y comunidad, para poder generar cambios positivos para todos. Es un buen momento para reflexionar y tomar notas para responder la pregunta que les presentará Stephanie a continuación. ¿Qué problemas identifican en su comunidad que estén relacionados con los 9 indicadores que miden la pobreza? Vale la pena considerar cuáles son los que se necesitan resolver más urgentemente. Así es, Alejandra. Y eso no solo es tarea de una persona, sino de toda la comunidad. Más adelante hablaremos de eso. Por ahora, con las notas que hicieron para responder la pregunta anterior, podrían detenerse un poco, revisarlas y pensar en cuál sería la mejor forma para hacer frente a un problema. Para ello, los invito a leer conmigo la siguiente frase del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. Piensen de qué forma se relaciona con nuestro tema. La civilización no dura porque a los hombres solo les interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio, pero nada de lo que da la civilización es fruto de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Esta reflexión que hizo José Ortega y Gasset nos lleva a pensar sobre nuestras acciones. La base de ellas es el esfuerzo, que no solo es un esfuerzo individual, sino colectivo. Les pedimos que anoten en su cuaderno si recuerdan alguna o algunas experiencias de trabajo colaborativo. Piensen en cómo fueron y si lograron cumplir la meta. Durante el proceso, seguramente se enfrentaron a diversas situaciones que los llevaron a reconocer sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Recuerden que el trabajo colaborativo es muy importante para el mejoramiento del entorno en el que vivo, ya que permite que todos participen aportando lo que puedan y sepan hacer mejor. Al final, como dice la frase que acabamos de leer, nos construimos y nos fortalecemos como seres humanos, trabajando juntos independientemente de los resultados. Quizá es buen momento para realizar una dinámica. ¿Qué piensas, Stephanie? ¿Qué es buena idea? Escuchen con atención el siguiente caso y anoten en su cuaderno las respuestas. En un concurso de cocina, 2 equipos de 5 integrantes cada uno llegaron a la final. Para poder ganar, necesitaban realizar un banquete para 50 personas, que incluyera la entrada, la pasta, el plato principal y el postre. Para ello se organizaron de la siguiente manera. En el equipo 1, Pedro, que es experto en realizar pasteles y dulces típicos mexicanos, se autonombró el organizador del equipo y asignó a sus demás compañeros la realización de la crema para la entrada, el espagueti y de plato fuerte mariscos, encargándose él del postre y de supervisar el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, se le olvidó preguntar a sus compañeros si sabían realizar los platillos asignados o si alguno era alérgico a algún alimento. Desafortunadamente, uno de los integrantes del equipo, a quien se le asignó realizar el plato fuerte, era alérgico a los camarones, por lo que nunca probó el platillo. También sucedió que a quien le tocó hacer el espagueti era experto en carnes rojas y le quedó crudo. Cuando pasaron a evaluar el banquete, el equipo perdió porque le hacía falta sabor al platillo principal y la pasta estaba mal cocida. El equipo no tuvo muy buenos resultados. Ahora analicemos al equipo 2, quienes comenzaron reuniéndose para ponerse de acuerdo.
Antonio expuso a los integrantes que tenía experiencia en la preparación de pastas y asumió esa responsabilidad. Luis, otro integrante, comentó que tomó un curso de repostería, por lo cual se sintió preparado para realizar el postre. Lolita, que no tenía experiencia en postres, se ofreció a apoyar a Luis en su elaboración. Enrique y Tamara se pusieron de acuerdo para realizar la crema y el plato fuerte. Los 5 terminaron sus platillos a tiempo y ganaron el concurso. ¡Qué gran ejemplo, Stephanie! Así es, Alejandra. Ahora les pido a ustedes que escriban en su cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué factores facilitaron el trabajo del equipo 2? ¿Qué factores dificultaron el trabajo del equipo 1? ¿Qué equipo trabajó de forma colaborativa? Seguramente tienen varias cosas en mente. Es importante que sepan distinguir entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. La diferencia tiene que ver básicamente con los fines y los medios. En un trabajo en equipo, lo importante es el fin, es decir, el objetivo o la meta planteada. Mientras que en el trabajo colaborativo, lo más importante es el medio o el proceso mediante el cual se llega al fin o a la meta. Es decir, el cómo se trabaja. En el equipo 1 se realizó trabajo en equipo. Alguien asumió el liderazgo, repartiendo los roles y tomando las decisiones importantes. Aún cuando cada integrante pudo haber sido muy bueno, no tuvieron oportunidad de expresar su voz y su creatividad. Mientras tanto, en el equipo 2, que realizó trabajo colaborativo, cada integrante eligió libremente la responsabilidad que quería asumir. Como verán, esta es una de las claves de la democracia, ¿verdad, Stephanie? Efectivamente, la colaboración es una de las claves de la democracia. Bajo este principio, desde hace algunas décadas, la ciudadanía se ha organizado para contribuir con las autoridades en la solución de problemas o necesidades que afectan a las comunidades. Ahora los invitamos a analizar cómo desde el trabajo colaborativo y el interés personal podemos intervenir en nuestra comunidad para enfrentar los problemas o atender las necesidades que ustedes identificaron anteriormente. Para ello, analizaremos qué se entiende por ciudadanía democrática organizada y de qué forma podemos participar. Tomen nota sobre la información que se brinda en el siguiente video. La desigualdad de oportunidades, los problemas de inseguridad pública, el desempleo, la violación a los derechos humanos y la corrupción de autoridades públicas son algunos de los motivos por los que las personas han decidido organizarse. En nuestro país han surgido diversas organizaciones sociales con la esperanza de transformar las condiciones de vida de la población mexicana. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes inmorales. En este programa hablaremos de los aportes que han hecho las organizaciones sociales a la construcción de la democracia en México. Hoy nos acompañan el doctor Benjamín Méndez Baena, del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, y el maestro Jorge Romero León, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Esta pregunta va para los chavos. ¿Crees que cuando las personas se organizan para resolver sus problemas, las autoridades les hacen más caso? ¿Por qué? Para poder pedir una petición, hay que saber pedirla. Porque si lo hacemos de una manera diplomática y, como dicen, entre toda la comunidad, es mucho más fácil que nos respondan más, ¿cómo se podría decir? Más fácilmente y de mejor forma, porque si nosotros lo pedimos así como comentaba el compañero, que si nosotros lo pedimos de una forma violenta y agresiva, no se nos va a responder igual que si lo pidiéramos de una forma correcta y ordenada. Yo creo que sí se les hace más caso si van organizados, pero también en la forma de pedir está el dar. Es más que nada unir fuerzas. Muchas gracias por sus opiniones. Ahora esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué decidir organizarse o formar parte de una asociación? Porque los gobiernos están para servir a los ciudadanos. Sin embargo,
no siempre saben cuáles son sus necesidades. ¿Quién se las va a decir? Los propios ciudadanos. Y la mejor manera de saber cuáles son las necesidades de distintos ciudadanos es la agrupación, es discutir entre ellos qué necesitan, cuáles son las cosas más importantes. Pero esto tiene dos condiciones. La primera es que se conozcan los derechos ciudadanos. Y la segunda es que se sepa a quién se debe uno de dirigir. Los muchachos hablaban, hay que pedirle, pero hay que saber a quién le debemos de hacer una solicitud. Yo no puedo pedirle en esta ciudad que venga a pavimentar la calle al gobierno federal, porque esa no es su tarea. Entonces tenemos que saber qué funciones le tocan a cada uno de los niveles de gobierno. En este país tenemos gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Entonces tenemos que estar enterados de eso. Muchas gracias. ¿Le gustaría añadir algo? ¿Por qué es importante, a final de cuentas, la organización? Porque hay cosas que son mucho más difíciles que otras. Pavimentar una calle, con todo lo caro que es relativamente mucho más fácil que construir una clínica en una comunidad que está a muchas horas de distancia de un pueblo. Construir esa clínica requiere de mucho más recursos y de una voluntad política y de una concordancia entre fuerzas políticas distinta. Ahí especialmente es más importante la organización y hacer de la petición una exigencia para que se cumplan los derechos de las y los ciudadanos. ¿Y cuáles han sido las aportaciones de las organizaciones sociales para la democracia en México? Después de la revolución, en el gobierno posrevolucionario, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para exigir que el derecho de votar y ser votado se respetara, independientemente de lo que uno crea en términos de si había o no había fraude electoral. Es un hecho que una de las exigencias principales de la sociedad civil en los últimos 20 años fue que se respeten los votos. En realidad esta es una exigencia que se concretó en reformas institucionales que no logran los ciudadanos por sí solos, pero que impulsan desde la exigencia de un derecho. Queremos que nuestros votos se cuenten bien, que se cuenten todos y que el resultado refleje cómo votamos. Muchas gracias. Benjamín, ¿tú qué opinas sobre esto? Aunque la organización en México de ciudadanos tiene más de 100 años, en realidad en nuestro país hay pocas organizaciones de ciudadanos. Requerimos de muchísimas más y requerimos que sobre todo los jóvenes se unan en la escuela, en el grupo, en el barrio, en la colonia, que se organicen para disfrutar, para divertirse, para demandar cuando necesiten una cancha de fútbol, por decir algo, para demandar que necesitan que se pongan, no sé, que ¿les gusta la pista de hielo? Si no les gusta, hay que decirlo, no pongas más pista de hielo. Lo que queremos es otra cosa. Pero ¿cómo lo va a saber el gobierno si nadie se lo dice? No tiene mucha validez si lo decimos entre nosotros tomando el café, si lo decimos en nuestra casa. Se va a saber en la medida en que lo hagamos de conocimiento del gobierno. Gracias. Chavos, nos gustaría saber cómo han beneficiado las organizaciones sociales a su comunidad. En algún momento de mi niñez, recuerdo en la primaria más o menos, muchas veces salían los chicos, los niños que salíamos, pues había mucho tránsito en las carreteras. Realmente era muy peligroso estar por ahí o pasarse siquiera la calle. Entonces, al ver esto, yo creo que las mamás, las madres de familia, sobre todo, que son las que están a cargo de la seguridad de los niños, y en especial también la escuela, pues se organizaron en aquel entonces para tratar de poner vigilancia en cuanto a lo que era el tránsito de los coches. Incluso las mismas madres o padres de familia se turnaban. Es decir, a veces salíamos como a las 12:30 de la tarde y en ese momento ya ponían vallas para que no pasen los coches, al menos en el momento en el cual los chicos salían de la escuela o iban hacia la escuela. Eso era una medida de la cual yo tomo un ejemplo como una organización social. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué existen tantas organizaciones de este tipo en nuestro país? Jorge. Porque hay muchas necesidades y tantas como son, debería haber más.
La mayor parte de las y los ciudadanos de este país se organizan para hacer de sus necesidades, peticiones, exigencias en relación con la autoridad, como decíamos ahorita, con distintos niveles de autoridad para distintas dependencias. Alrededor de esas dependencias hay mucho trabajo, muchos recursos, muchos programas, muchos planes, pero como decía el doctor Benjamín, la mayor parte de las necesidades tienen que salir de la ciudadanía. La ciudadanía es la que sabe qué y cómo quiere, por ejemplo, que se organicen los policías para hacer los rondines, dónde quieren que se ponga la clínica, cómo se podría organizar mejor el tránsito de vehículos o el flujo de estudiantes para que no represente un peligro el cruce. En general, la mayor parte de estas necesidades se reflejan en peticiones claramente articuladas alrededor de montones y montones de tipos de cosas que se piden. Esa es la razón principalmente por la cual hay distintos tipos de organizaciones, desde las que trabajan especialmente con policías, las que trabajan haciendo análisis de presupuestos, las que trabajan organizando a jóvenes para ayudarles a salir de situaciones de violencia o conflicto en sus comunidades, las que trabajan con apoyo para grupos vulnerables, particularmente alrededor de algunos problemas de salud y ese tipo de cosas. Son muchas necesidades, son muchos tipos de ciudadanos, son muchas organizaciones por esa razón. ¿Qué les pareció el video? ¿Sabían que en México hay 42.269 organizaciones ciudadanas, mejor conocidas como organizaciones de la sociedad civil, llamadas OSC? Y como comentaron los especialistas en el video, son organizaciones de ciudadanos que trabajan para hacer visibles los problemas que afectan a las comunidades ante las autoridades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué necesitan a los demás y para qué creen que los demás los necesitan? Esas preguntas son esenciales, Alejandra, porque es lo primero que se debe definir cuando queremos colaborar y participar por el bien de nuestra comunidad, nuestro país y la humanidad. Es decir, ¿cuál es el problema que necesitamos resolver? ¿Y de qué se trata? Para ello, podemos recurrir a los 9 indicadores que sirven para medir la pobreza en México y que analizamos al inicio. Repasemos cuáles son. 1. Ingreso. 2. Rezago educativo. 3. Acceso a servicios de salud. 4. Acceso a la seguridad social. 5. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. 6. Calidad y espacios de la vivienda. 7. Acceso a servicios básicos en la vivienda. Agua, drenaje, luz. 8. Grado de cohesión social. 9. Acceso a carretera pavimentada. Una vez que se tiene detectado el problema o necesidad que se quiere atender, es preciso que se pregunte: ¿cómo afecta a las personas este problema? ¿Qué es necesario para resolverlo? ¿A quién pueden acudir para que se solucione? Y finalmente, ¿qué beneficios tendría para la comunidad que se atendiera a la situación? Al finalizar la sesión, escriban una propuesta para resolver alguno de los problemas o necesidades que identificaron. Señalen los indicadores con los que se relacionan y describan el impacto que tendría en su comunidad la participación de todos en la solución del mismo. No olviden tomar en cuenta que sus vecinos, amigos, familiares y compañeros de escuela podrían colaborar. En esta sesión identificaron los problemas y necesidades sociales de su comunidad y retomaron el trabajo colaborativo como base para proponer acciones que mejoren el entorno en donde viven, identificando las ventajas de llevarlo a cabo y las personas que podrían ayudarles a realizarlo. Recuerda la frase de Ortega y Gasset: solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre este tema, Stephanie. Hemos llegado al final de esta sesión. No olviden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.